Hola, Dios te bendiga. En este día quiero hablar bajo el tema reconociendo, admitiendo y avanzando. Muchas veces tenemos sistemas de pensamiento que traemos de nuestra antigua vida que no nos permiten avanzar. ¿Quién de nosotros quiere seguir estancado? Y no nos damos cuenta que hay maneras de pensar que tenemos que nos mantienen dando vueltas en lo mismo, en los mismos problemas, en las mismas circunstancias, en maneras de fracasar que de pronto son diferentes, pero cuando vemos la esencia de ellas, realmente es el mismo problema. También podemos ver situaciones que nos pasan a nosotros, que también pasaron a nuestros padres o a nuestros abuelos o a nuestros antepasados. Y muchas veces se trata de que necesitamos hacer lo que dice la Biblia, renovar nuestra manera de pensar. Pero hay maneras de pensar que están tan arraigadas y tan establecidas en nosotros que para nosotros son maneras automáticas de percibir la vida. Y por eso es importante que le pidamos a Dios que por medio de su Espíritu Él empiece a abrir nuestra mente para que nosotros empecemos a transformarnos y dejar esa manera vieja de pensar, dejar esa manera de percibir que teníamos antes para poder abrazar y poder renovar nuestra mente ahora que estamos en Dios y así podamos empezar a crecer, podamos dejar atrás lo viejo y empezar a avanzar a lo nuevo que Cristo tiene para nosotros. Poder empezar a abrazar esa nueva identidad y empezar a poder obtener y establecer esa vida nueva y esas bendiciones que Cristo ganó para nosotros en esa cruz. Pero muchas veces no podemos apropiarnos de ello porque hay maneras de pensar que nos arrastran, maneras de pensar que son un limitante, que nos cierran las puertas, que son como una cadena. Cuando estamos tratando de avanzar, esa cadena nos jala y nos vuelve a lo mismo. Y hoy quiero hablar de un tema que de pronto puede ser un poco sensible y al principio puede ser un poco chocante, pero yo te pido que abras tu corazón, porque así como el Señor lo ministró a mi vida tiempo atrás, porque yo le pido a Dios y le digo, Señor, abre mi mente, quita la venda de mi entendimiento para que yo pueda entender más allá de lo que yo ya tengo establecido en mi manera de pensar. Quiero tirar esas murallas de pensamiento, de fortalezas mentales que no permiten que se pueda formar en mí el corazón de mujer de Dios, el corazón de Cristo que tú quieres formar. Y quiero decirte que esta oración hace que el Señor empiece a mostrarte cosas que a veces no te das cuenta que te están formando. Hay maneras de pensar que se están formando en ti por lo que consumimos en la cultura, por lo que consumimos en la sociedad o porque lo que nos enseñaron desde que somos niños. Y una de estas maneras de pensar es de la que quiero hablar hoy, que está en todo lugar. Cuando te lo explique te vas a dar cuenta que está en todo lugar, porque es una corriente de pensamiento que ahora está muy presente en todo lo que vemos. Y quiero comenzar con un pasaje para explicarte bien lo que vengo a enseñar en este video. Está en Génesis 3:11 y dice así: ¿Quién te dijo que estabas desnudo?, le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? Este es Dios preguntándole a Adán después de que la serpiente hablara con Eva y Eva comiera del fruto que Dios les había ordenado que no debían comer y Eva le diera a Adán. Entonces en el versículo 12, el hombre contestó: la mujer que tú me diste fue quien me dio el fruto, fue el quien me dio del fruto y yo lo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer: ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Entonces aquí podemos ver
esta manera de pensar de las que le estoy hablando. Y es que el Señor le pregunta primero a Adán, ¿acaso comiste del fruto que te dije que no comieras? Y entonces él automáticamente culpa a Dios y le dice, la mujer que me diste me dio a comer y por eso yo comí. Luego voltea con la mujer y le dice, ¿qué has hecho? Y entonces ella le dice, no, es que la serpiente me engañó y por eso fue que yo comí. Entonces aquí quiero que veamos esto con detenimiento. Vivimos en un tiempo y en una sociedad que no ve a las personas como pecadoras, sino como víctimas. Estamos acostumbrados a que la sociedad nos excuse de por qué razón somos de la manera que somos. Si lo vemos en todo lugar, en las películas, en los medios, en el internet, en las redes sociales, siempre se está hablando de que la persona es así porque su padre fue violento, de que la persona tiene esta manera de ser porque fue engañada por su esposo, de que la persona es así porque fue abandonada, porque tuvo un padre alcohólico y por esa razón entonces la persona, como fue víctima de algo, una circunstancia de su vida o algo que pasó en su familia o en su niñez, entonces esta es la razón por que la persona es así. Y quiero decirles algo, que esto nos quita a nosotros la responsabilidad que Dios pone sobre cada uno de nosotros, los seres humanos. Y quiero empezar por ahí, que cuando nosotros andamos viendo las razones por la cual no seguimos la orden de Dios o por qué no obedecimos a Dios, entonces esas razones las usamos para quitar de nosotros la responsabilidad y poner la responsabilidad en otros. No hice esto, no me comporté de la manera que me debía comportar porque aquella persona me gritó. No hice lo que debía hacer porque aquella persona no me dio los recursos. No pude avanzar porque no estudié, porque no tuve la oportunidad de hacerlo. No pude superarme porque vengo de una familia disfuncional. Y cuando nosotros tenemos esa manera de pensar, entonces automáticamente escapamos de la responsabilidad que tenemos delante de Dios. Y aquí quiero entrar más profundo en esto, porque vemos cómo Dios le pregunta directamente al hombre y luego a la mujer, responsabilizándolos a ellos por lo que Dios les había ordenado a ellos. Y nos damos cuenta aquí que a Dios no le interesan las razones, sino que Dios se centra en no me obedeciste. Mas no se vuelca a Dios a decir, ay sí, es que, a ver, cuéntame qué fue lo que pasó. Vemos que Dios va directo, se centra en ¿por qué no hiciste lo que yo te ordené? Y entonces el Señor no le importa realmente las razones, porque Él espera que nosotros sigamos su orden, sus mandamientos, que obedezcamos a Él sin importar las razones por las cuales no lo hicimos. ¿Por qué? Porque no importan las razones, sabemos que todas ellas nada más son un escudo que estamos usando para evadir que nosotros realmente pudimos haber hecho algo diferente, pero no lo hicimos. Que nos dejamos llevar y arrastrar por otras cosas y nos es difícil reconocer delante de Dios y de otros de que sí, que hemos fallado. Y entonces, cuando nosotros estamos acostumbrados a permitirnos victimizarnos por las cosas que nos sucedieron, eso automáticamente crea en nosotros una manera de pensar que nos cierra a poder avanzar. Porque una de las cosas que Dios está esperando es que nosotros reconozcamos dos cosas. Uno, cuando fallamos. Y dos, reconozcamos que somos responsables delante de Él por cada una de las cosas que Él nos ordenó a nosotros hacer. Cuando fallamos,
Él espera que nosotros confesemos y reconozcamos y admitamos que nosotros no lo hicimos bien. No que saquemos todas las razones de por qué no, sino reconozco que no hice bien yo. Y que aquí quiero dar un ejemplo. Yo sé que usted se ha encontrado con estos ejemplos y yo los he visto mucho. Mujeres que son infieles en su matrimonio, que cometen adulterio con otros hombres. Y cuando se les cuestiona por qué adulteraste, la primera reacción de ciertas mujeres es porque mi esposo me engañó con otra mujer. Como diciendo, esto me daba licencia libre a mí de también poder ir y hacer lo mismo. Pero quiero que sepamos que delante de Dios, Dios no va a tomar esas razones como válidas para decir, bueno, sí, tenías razón en actuar así. ¿Por qué? Porque hay otras mujeres que pasan por lo mismo y toman el camino de la obediencia. Decir, bueno, si él falló, ese es él, pero yo no le voy a fallar a Dios, porque yo sé que Dios no quiere que yo esté en adulterio. Igualmente, cuando Dios nos pide que hagamos un cambio de carácter, es más fácil decir, no, es que yo soy así porque mi padre y mi madre me abandonaron, o yo soy así porque vengo de una familia agresiva, o porque vengo de una familia disfuncional, o yo soy así porque así se llevaban las cosas en mi familia o en mi cultura. Y por esa razón yo grito, por esa razón maltrato a otros, por esa razón tengo una manera agresiva de manejarme. Y cuando nosotros tenemos esa manera de pensar, automáticamente nos cerramos al cambio, porque no queremos reconocer, sí, estoy mal, porque aunque yo venga del trasfondo que yo venga, yo tengo la decisión de hacer algo diferente. Y esta es la situación de la que le estoy hablando hoy, de que no importa las razones, no importa las excusas, no importa las situaciones que vivamos, Dios quiere que nosotros tengamos una mentalidad de que Él nos va a pedir cuentas a nosotros, porque es muy fácil que hagamos lo que dice Adán, y pienso que esto es un resultado de nuestra naturaleza caída. Ahí Adán y Eva ya estaban en su naturaleza caída, y esta naturaleza caída fue la que heredamos todos nosotros. Por eso somos propensos a esta manera de pensar. Somos más propensos a actuar así que propensos a pensar, yo tuve la decisión de hacer algo diferente, pero me dejé arrastrar por lo que estaba pasando. Yo tuve la opción de obedecer, pero me dejé arrastrar. Y eso es lo que Adán no quiso reconocer, sino que lo que hizo él fue que culpó a Dios. Y le dijo, esta mujer que tú me diste fue por culpa de mi mujer. Por culpa de mi mujer fue que yo hice lo que hice. ¿Y cuántas veces no vamos con Dios o no vamos con la gente de por qué gritamos, por qué tenemos un mal carácter? No, es que mi mujer me exaspera. No, es que mis hijos me exasperan. No, es que la manera que me hablan, eso detonó que yo gritara, eso detonó que yo me saliera de control. Y entonces así evadimos la responsabilidad, y lo que pasa es que no puede haber un cambio, no puede haber una transformación. Y una de las cosas que yo me doy cuenta es que a Dios le gusta que nosotros reconozcamos y confesemos. Y lo podemos ver aquí en este pasaje, porque Dios obviamente ya sabía que Adán había comido del fruto, pero va y le pregunta, Adán, ¿comiste del fruto que te dije, que te ordené que no comieras? Dios ya sabía que Adán lo había comido, pero Dios quería que Adán lo admitiera y lo confesara. Igual con Eva. Dios ya sabía que Eva había hablado con la serpiente. Incluso Dios estaba presente cuando la serpiente estaba hablando con Eva. Pero Dios le pregunta a Eva, ¿por qué?
porque Él quería que Eva reconociera. Igual cuando ellos se estaban escondiendo, Dios sabía exactamente dónde estaban ellos. Pero le pregunta, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Porque Dios quiere que nosotros reconozcamos. También si ustedes recuerdan cuando Caín mata a Abel, le pregunta Dios a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y sabemos que Dios ya sabía que Caín lo había matado. Pero entonces Caín de manera arrogante le dice, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Y entonces Dios le dice, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. O sea que Dios ya sabía. Dios estaba viendo cuando Caín había matado a Abel. Pero ¿por qué Dios hace este tipo de preguntas? Si te pones a pensar también cuando Elías estaba en la cueva, Dios le pregunta a Elías, ¿qué haces aquí? Dios ya sabía lo que había pasado con Jezabel. Dios ya sabía el problema y crisis emocional que Elías estaba pasando. Pero Dios quería sacar de Elías un reconocimiento que admitiera lo que estaba pasando. Y asimismo, ¿por qué Dios hace eso? Porque es importante que nosotros nos concienticemos de que Dios nos hace responsables a nosotros de lo que Él nos dice a nosotros que hagamos. Y quiero venir a un punto más aquí. Cuando Dios le pregunta a Eva, Eva dice, bueno, la serpiente me engañó, el diablo lo hizo. ¿Cuántas personas están culpando al diablo? Están diciendo que es el diablo que destruyó su matrimonio. El diablo tiene a sus hijos en las drogas. El diablo tiene a sus hijos en rebeldía. El diablo les ha destruido. Y muchas veces no queremos admitir y reconocer que hemos fallado, que no hemos hecho las cosas bien y que las consecuencias de nuestras malas decisiones nos están alcanzando, de cosas que tal vez no hicimos. Tal vez los hijos son rebeldes porque no hicimos lo que debíamos hacer. O tal vez tenemos problemas de salud porque no cuidamos nuestro cuerpo, nuestra alimentación como lo deberíamos haber hecho. Esos son solo simples ejemplos. O como aquella mujer que ve que su matrimonio tiene problemas y dice, es que el diablo está atacando mi matrimonio, pero no se da cuenta que es ella la que está destruyendo su matrimonio, maltratando a su esposo, maltratando a sus hijos. Sé que lo que digo es un poco fuerte, pero como les decía al principio, lo digo porque cuando nosotros empezamos a cambiar esta manera de pensar, entonces podemos realmente ver una transformación y un avance en nuestra vida. Saber de que a Dios no le interesan nuestras razones, sino que a Él le interesa que nosotros podamos obedecer sabiendo que no importa si hay miles de excusas por las cuales no hacemos las cosas que deberíamos, si nosotros decidimos hacerlas, entonces Él nos va a proveer y nos va a ayudar y nos va a dar la gracia y nos va a hacer avanzar y superar problemas, circunstancias en las que estamos dando vueltas por mucho tiempo. Entonces, yo quiero que medites en esto, en este día. Quiero dar otro ejemplo que he visto muy seguido. Hay personas que viven en una gran amargura, que viven con heridas en su corazón, que a donde llegan están contaminando a otras personas o envenenando a otras personas con amargura. Y cuando uno habla con la persona dice, no, es que tengo odio o rencor. Uno se da cuenta en mi corazón porque tal persona me hirió, tal persona me traicionó. Fulano me hizo esto. Pero no nos detenemos a pensar de que no importa lo que nos hagan, Dios nos manda a que perdonemos. Y cuando nosotros dejamos a un lado las razones y nada más decidimos obedecer, es entonces cuando esa amargura y esas heridas empiezan a ser sanadas y empezamos a ser libres de todo eso. Pero nada de eso puede llegar si no reconocemos nuestra responsabilidad. Si es que mi responsabilidad es perdonar, no importa lo que hizo la otra persona, no importa la situación que vivimos,
Mi responsabilidad era perdonar y no lo hice. Y es ahí donde viene el reconocimiento. ¿Qué tal que Adán hubiera dicho, sí, mi responsabilidad era haber cuidado a Eva y no comer del fruto, y no lo hice? Mi responsabilidad era obedecer tu orden y no lo hice. Qué diferente hubiera sido. Y muchas veces así estamos. Cuando nos confrontamos con heridas, cuando queremos que el Señor nos bendiga, nos sane, nos saque adelante, en problemas con nuestros hijos, con nuestro matrimonio, Dios espera que nosotros vengamos y reconozcamos nuestra parte. Sí, Señor, yo no obedecí tus mandamientos, yo no seguí tus órdenes, yo anduve por mi propio camino y esta es la consecuencia que estoy viviendo. Y quiero reconocer que sí, que yo fallé con mi familia. Y por esa razón quiero pedirte que me ayudes a restaurarla. Es muy diferente esto. Y todo esto nace de una actitud de humildad. Pero como les decía, estamos acostumbrados a que todo el mundo se excuse. No, es que es un criminal, un asesino en serie, porque nunca tuvo papá, o porque su papá lo maltrataba, porque su papá le hacía cosas horribles de niño. Pero ¿cuántas personas vivieron eso mismo y no se volvieron asesinos en serie? ¿O no están en la cárcel? ¿Cuántas personas dicen, no, yo soy alcohólico porque mi padre fue alcohólico y porque mi padre fue violento? Pero ¿cuántas personas tuvieron un padre alcohólico y tomaron la decisión de no acercarse nunca al alcohol? Ahí, entonces, podemos ver que Dios nos ha entregado algo que es la decisión. Y nosotros, cuando no hacemos las cosas bien, entonces siempre estamos buscando todo ese tipo de excusas que nos estancan, que nos impiden, nos limitan a que podamos conectar con Dios para traer una sanidad a nuestra vida. Entonces hoy quiero hablarte de esto y quiero que lo medites. De pronto ahorita estamos viviendo consecuencias de malas decisiones que tomamos antes de venir a Cristo. Y en lugar de tener una actitud de que está enojada con Dios o de que estamos hartos, de que estamos enojados, de que ¿por qué nos pasa esto?, de victimizarnos, debemos tener una actitud de reconocer y saber de que tuvimos nuestra responsabilidad. O también cuando vivimos tiempos que ya estando en Cristo, nos confrontamos con cosas en la iglesia, cosas en la casa, donde nos salimos de control o hacemos cosas que no debemos. Tenemos que afrontar las cosas delante de Dios y de la gente y reconocer, no, sí, yo hablé mal. No importa lo que la persona dijo, no importa cómo se comportó, mi responsabilidad era dejar ir y tolerar y ser amable. Porque la Biblia dice que el siervo del Señor debe ser amable y yo no cumplí con esa parte. Entonces yo quiero pedir perdón por eso. También pedirle perdón a Dios. No decir, no, es que sí, es que Él me provocó, ella está amargada, esto y lo otro. No, quiero reconocer mi responsabilidad. Porque al final del día, hermanos, esto es algo que quiero que tengamos muy presente. Al final del día, Dios nos va a pedir cuentas por lo que Él nos mandó a nosotros hacer. Lo que dice su palabra que debemos hacer. No va a fijarse en las razones de por qué lo hicimos. Él solo va a ver si obedecimos o no. Bueno, espero que esto te haya hecho meditar y sé que si entiendes esto, Dios va a empezar a transformar tu vida. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video.